Ya, a ver, borramos todo esto. Ya, ahora tenemos que ver algunas características de las moléculas. ¿Ya? A ver, vamos a verlo también. Ya, a ver, escuchen. Lo que ustedes tienen que saber, por ejemplo, es que una molécula está formada de la unión de átomos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ahora, lo que tú tienes que saber ahora a continuación es lo que es la polaridad de moléculas. Polaridad de moléculas. Ya, a ver, vamos a poner acá. Ya, a ver. Ahí está. Mira, primero, tú puedes tener, por ejemplo, moléculas monoatómicas. Profesor, ¿qué cosa viene a ser una molécula monoatómica? Bueno, una molécula monoatómica es aquella molécula formada por un solo átomo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ¿quiénes? Los famosos gases nobles. Los gases nobles forman moléculas monoatómicas. ¿Quiénes son los gases nobles? Helio, neón, argón, tritón, xenón y radón. Ya. Entonces, lo que tú tienes que saber es que cuando una molécula está formada por un solo átomo, esa molécula va a ser una molécula apolar. ¿Estamos de acuerdo? Así como tú tienes moléculas que están formadas por un solo átomo, también tienes moléculas que están formadas de dos átomos. Esas son las moléculas diatómicas. Entonces, una molécula es diatómica porque está formado por dos átomos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede ser que esos átomos sean iguales o puede ser que esos átomos sean diferentes. Mira, si tú tienes una molécula formada por dos átomos que son diferentes, ¿ya? Vas a decir que esa molécula es una molécula polar. Como son los átomos diferentes, esta es una molécula heteronuclear. Y una molécula heteronuclear es una molécula de tipo polar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tú tienes una molécula diatómica que está formado por dos átomos iguales, entonces tú vas a decir que esta molécula es homonuclear. Y si es homonuclear, tú vas a decir que es una molécula apolar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí, ejemplos de heteronucleares, tienes esto, mira. El HCl, el monóxido de carbono, el monóxido de azufre, ¿no? El ácido bromhídrico, etc., etc., etc. Entonces te das cuenta que estas moléculas están formadas por dos átomos cada uno. Entonces estas moléculas son moléculas polares. ¿Y estamos de acuerdo? En cambio, ¿quiénes serían moléculas apolares? Bueno, son iguales. Por ejemplo, así, mira. Cloro 2, O2,
yodo 2, hidrógeno 2 y así. Entonces, estas moléculas que son moléculas apolares. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Ahora, así como tienes moléculas diatómicas, también vas a tener moléculas poliatómicas. Profesor, ¿qué cosa viene a ser una molécula poliatómica? Una molécula poliatómica es aquella que está formada de varios átomos. Y si tú quieres averiguar si esa molécula es polar o apolar, tienes que empezar haciéndote algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que tienes que hacerte es esta. El átomo central posee pares libres, pares electrónicos libres o pares no enlazantes. Ya. Esta es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la primera pregunta que tienes que hacer. Si tu respuesta es sí, entonces esa molécula debe ser una molécula polar. ¿Sí? Por ejemplo, observa acá. Por ejemplo, todos nosotros conocemos el agua. Te das cuenta que el agua tiene pares libres, mira, 1, 2. Entonces, como tiene pares libres, esto es una molécula de tipo polar. ¿Te has dado cuenta? Otro, el amoníaco. El amoníaco es así, mira. El átomo central tiene pares libres. Quiere decir que esto tiene que ser una molécula polar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tu respuesta es no, tienes que hacerte otra pregunta. El átomo central está unido a átomos iguales. Si el átomo central está unido a átomos iguales, o sea, si tu respuesta es sí, tú vas a decir que la molécula es apolar. En cambio, si tu respuesta es no, entonces la molécula va a ser polar. A ver, profesor, por ejemplo, mira, aquí, esto se llama metano. Mira el metano. ¿Quién es el átomo central? ¿Quién es el átomo que está en el centro? El carbono. ¿El carbono tiene pares libres? No. ¿El átomo central está unido a átomos iguales? Sí. Entonces, esta molécula es apolar. ¿Te has dado cuenta? Otro. La molécula del ácido cianhídrico. ¿El átomo central posee pares libres? Él es el átomo central del carbono. ¿Posee pares libres? No. ¿El átomo central está unido a átomos iguales? No. Entonces, esa es una molécula polar. Ya, eso es lo que tienes que saber. Para que tú puedas saber el tipo de enlace que tiene la molécula, tienes que saber si la molécula es polar o apolar. Entonces, lo otro que vas a ver por acá son las llamadas fuerzas intermoleculares. Ya está. Lo voy a poner aquí. FI lo voy a llamar, ¿ya? FI para escribirlo de manera más abreviada. Profesor, ¿qué son las fuerzas intermoleculares?
son fuerzas que mantienen unidos los átomos, pero a las moléculas. Por ejemplo, imagínate que acá tienes una molécula de agua. Esta es una molécula de agua. Acá tienes otra molécula de agua. Pues esta molécula de agua se van a atraer. Esas son las fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares, ¿qué hacen? Mantienen unidas las moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Pues se llama intermoleculares. Profe, ¿y las moléculas necesariamente deben ser iguales? No. Pueden ser diferentes también. ¿Ves? Los moleculares pueden mantener unidos a las moléculas que sean iguales o sean diferentes. Ahora, tú tienes que saber aquí que vas a tener 3 tipos de fuerzas intermoleculares. ¿Cuáles son? Las fuerzas de dispersión de London, lo cual le voy a poner así, FD. La otra, dipolo-dipolo. Lo que le voy a poner así, DD. Y la otra es enlace puente de hidrógeno. Y es así. Ya está. Lo que tú tienes que saber que de estas 3, el más fuerte es el puente de hidrógeno y el más débil es el londo. Ahora, lo que te suelen preguntar en un examen es, te ponen la molécula y te dicen qué tipo de fuerza intermolecular hay. Entonces, a ti te va a servir este cuadrito. Este cuadrito te va a servir para que tú puedas saber el tipo de fuerza intermolecular que hay. Ya, escucho. ¿Cuáles son los tipos de fuerzas intermoleculares que hay? La fuerza de dispersión del hondo, dipolo-dipolo y enlace puente-hidrógeno. Mira, tú sabes que tienes moléculas apolares y tienes moléculas polares, ¿sí? En toda molécula, ya sea polar o polar, en toda molécula que ya sea polar o polar, siempre hay londo, en todas las moléculas. Siempre vas a tener londo. Si tú tienes una molécula polar, tienes londo. Si tienes una apolar, tienes londo. Ya. Ahora, escúchame bien. En una molécula apolar, lo único que vas a tener es londo. No tienes ni dipolo, ni dipolo, ni puente de hidrógeno. Entonces, en las moléculas apolares, solamente vas a tener londo, nada más. Ahora, en las moléculas polares, puedes tener londo con dipolo-dipolo. Profe, ¿y el puente de hidrógeno? Ya, escucha. El puente de hidrógeno es un tipo de enlace que se da en la molécula del dipolo-dipolo. Si tú ves dentro de la molécula, que el flúor está unido al hidrógeno, que el oxígeno está unido al hidrógeno, o el nitrógeno está unido al hidrógeno, o sea, si ves dentro de la molécula uno de estos enlaces, ya no se llama dipolo-dipolo, ahora se llama puente de hidrógeno. O sea, el puente de hidrógeno está en moléculas donde dentro de ellas vas a encontrar uno de estos enlaces. Por ejemplo, mira por acá, H4. ¿Qué tipo de molécula es? Es una molécula apolar. Entonces, como es una molécula apolar, lo único que vas a tener es las fuerzas de dispersión del O2, nada más. ¿Me entiendes? El O2 es una molécula apolar también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a tener ahí también es lodo nada más.
En cambio, la molécula del dióxido de carbono es una molécula polar. Después, una molécula polar, aparte de tener London, ¿qué cosa tiene? Dipolo, dipolo. ¿Te vas dando cuenta, sí o no? Por ejemplo, la molécula del ácido clorhídrico es una molécula polar. Entonces, como es polar, ¿qué cosa va a tener? Va a tener el dipolo, dipolo. Pero no te olvides que también tiene el hondo. ¿Sí? Ahora, si nosotros tocamos el agua, en el agua, al igual que todas las moléculas, tiene ¿qué cosa? Londo. Londo. Pero cuando tú ves la molécula del agua, ves que el hidrógeno está unido al oxígeno. Entonces, cuando yo veo que el hidrógeno está unido al oxígeno o uno de los otros, ya no se llama dipolo-dipolo. Ahora se llama enlace puente hidrógeno. O sea, el enlace puente hidrógeno es un tipo de dipolo especial. Entonces, con esto vamos a ir respondiendo el resto de las preguntas. A ver, vamos a ir respondiendo el resto de las preguntas. Dice, a ver, 17. En relación con las fuerzas intermoleculares, es incorrecto afirmar que permite la unión entre compuestos iónicos. No. Las fuerzas intermoleculares lo que unen son moléculas. Moléculas. La primera es falso. ¿Son más intensas en el estado sólido que en el estado gaseoso? Sí, eso es correcto. En el estado sólido son más intensas. O sea, ahí la primera es falsa. La 3. ¿Determina las propiedades químicas de las sustancias moleculares? No. Lo que determinan son las propiedades físicas, no las químicas. Entonces, las que son incorrectas sería 1 y 3, clave en ambos. Si se sabe que una molécula es apolar, pero si se sabe que la molécula del agua es polar, ¿qué podemos decir? Mira, si tú tienes una molécula polar, una de las características es que es una molécula asimétrica. Mira el agua. El agua no es simétrica, es asimétrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la primera es falsa. ¿Posee un dipolo permanente? Sí. Las moléculas polares se llaman polares porque tienen polos permanentes, ¿no? ¿No? Entonces la 2 es correcta. ¿Es una molécula simétrica? Sí. Entonces la clave sería avión. 19. Una molécula es, a ver. ¿Cuál sería? Una molécula diatómica es una molécula diatómica o mononuclear es apolar. ¿Sí, no? ¿Sí? Sería la A, ¿verdad? Justo está lo que yo puse ahí arriba. A ver, dice, ¿cuál es la fuerza intermolecular que justifica que el nitrógeno gaseoso se pueda licuar? Mira, mira el N2. Observa el N2. El N2 es una molécula homonuclear. Entonces, ¿qué tipo de molécula es? Apolar. Y si es una molécula polar, lo único que tiene es London, nada más. Entonces, ahí sería la C. Ya. ¿Qué más? 21. Respecto a las fuerzas intermoleculares, indica el incorrecto. ¿Son más débiles que los covalentes? Sí. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que el iónico y que el covalente. Eso es correcto. Las fuerzas del hondo se intensifican con la masa de la molécula. Sí, eso es cierto. Eso sí es cierto. Cuando aumenta la masa de la molécula, el hondo también aumenta. Las moléculas polares pueden formar hondo. Sí, eso también es correcto.
El puente de hidrógeno explica por qué el agua hierve a los 100 grados a nivel del mar. Y la E, el puente de hidrógeno se presenta en toda molécula polar. Eso es falso, ¿sí o no? La clave es la E, porque tú sabes que para que haya puente de hidrógeno, aparte de que sea polar, dentro de ella debe encontrar uno de esos tres enlaces. 22. Las moléculas apolares, para mantenerse unidas, ¿qué tipo de enlace forman? Las apolares. Las apolares lo único que forman son London, fuerzas de dispersión. O sea que la 22 sería la E. Ya está. Ahora, lo otro que hay, ¿a qué tema le compete? Al tema de nomenclatura. La otra parte, jovencito, que hay que hacer es lo que es nomenclatura. La pregunta es, ¿tomate foto? Ya, a ver. Ya, volvamos. A ver, lo otro que tú tienes que saber acá, y esto tú lo has visto la semana pasada, es lo que es el tema de nomenclatura inorgánica, ¿sí o no? ¿Recuerdas o no? Nomenclatura inorgánica. Y tú te acuerdas que el tema de nomenclatura inorgánica es aquella parte de la química que se encarga de dar nombre a los compuestos, ¿o no? ¿Te acuerdas o no? O sea, aquí vas a ver los nombres y vas a ver las fórmulas. Y tú, para que puedas entender esto, una de las cosas previas que tenías que conocer, ¿qué cosa era? La determinación del estado o número de oxidación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y tú te acuerdas que en toda sustancia, el estado de oxidación, de la suma de todos los estados de oxidación, ¿cuánto era? Cero, ¿sí o no? Por ejemplo, acá nosotros ponemos una molécula, por ejemplo, el famoso ácido sulfúrico. ¿Sí? Tú sabes que el oxígeno cuando se combina lo hace con dos y sabes que el hidrógeno cuando se combina lo hace con uno. La pregunta es con cuándo se combina el azufre. Ah, ya, profesor, facilito. ¿Te acuerdas o no? Hay dos hidrógenos, cada uno es uno. Hay un azufre, cada uno es X. Cuatro oxígenos, cada uno es menos 2. Igualamos a cero. ¿Y cuánto sale X al ojo? Profesor, X al ojo sale 6. ¿Ves? ¿Te has acordado? O quizás
tú tienes un anión, ¿no? Esto, es un anión poliatómico. Entonces, tú te acuerdas que el oxígeno es -2. La pregunta es, ¿cuánto es el fósforo? ¿Qué hacías, profesor? Fácil. Yo veo un fósforo. Cada uno es X. ¿Qué más veo? 4 oxígenos y cada uno es -2. Profe, ¿lo va a igualar a 0? No, no lo puedo igualar a 0, porque tengo carga. Y cuando tengo carga, yo le igualo a la carga. Esto sería -8, al otro lado 8. O sea, X sería 8 menos 3. Y 8 menos 3, ¿cuánto salió? 5. Entonces, con eso, en casa también, quiero que vayas intentando tú solito el 23, el 24. Ya, a ver, 23, 24 y 25. A ver, tú solo. En casa también, muchacho, intenta el 23, 24, 25. Intenta. Se supone que esa parte lo has llevado la semana pasada, así que tienes que dar fresco. A ver, tú solito. 23, 24 y 25. ¿Ya está? A ver, tú solito. Igual yo te voy a decir la respuesta. Pero tienes que intentar. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? A ver, tienen que sacar la respuesta muchos de ustedes solos. A ver, ¿cuánto se le da tú solito? La 23. ¿Qué dice? El número de oxidación representa la carga relativa que poseen los átomos al formar parte de un compuesto, que puede ser aparente para compuestos covalentes o real para los iónicos. En relación al número de oxidación en sus reglas, marca verdadero o falso. Los elementos potasio, magnesio y nitrógeno 2 tienen número de oxidación 0, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Te das cuenta que cuando un elemento no se combina con otro, su estado de oxidación es 0 o no? Sí, profesor, es 0. En todos los compuestos, el oxígeno trabaja con -2, eso es falso. ¿Te acuerdas de las excepciones, sí o no? En algunos casos, el oxígeno no trabaja con -2. Puede ser +2 con el flúor o -1 con peróxidos. ¿Verdadero o falso está ahí? Cuando se combina con el sodio, el hidrógeno presenta como estado de oxidación -1. Eso es verdadero. Profesor, ¿por qué es verdadero? Lo que sucede es esto. Cuando el hidrógeno se combina con un metal, se forma un hidruro metálico. Y como el hidrógeno tiene mayor electronegatividad que los metales, el hidrógeno le quita el electrón, haciendo que el hidrógeno se convierta en un anión y el metal en un cation. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los hidruros metálicos, el hidrógeno trabaja con -1. O sea, clave es,
Ya, la 24. En la 24 te pide el estado de oxidación del manganeso en todos esos casos. A ver, en casa también resolviendo la número 24. En casa, resolviendo la pregunta número 24. A ver, ¿cuándo sale acá también? Tienes que trabajar así como esa parte que hice allá. O hacerlo mentalmente. Eso. Igualito. ¿Ya? Ya. A ver, empezamos. A ver, ustedes solitos. En el primero, MN, el manganeso con cuánto trabaja. A ver, ese sería el número 24. Te pusieron esto de acá. Monóxido de manganeso. Tú sabes que el oxígeno es -2. Para que todo sea 0, el manganeso tiene que ser 2. ¿Sí o no? En el otro, dióxido de manganeso. Tú sabes que el oxígeno es -2, como son los oxígenos -4. Y para que todo sea 0, el manganeso tiene que ser 4. ¿Sí? 4 menos 4 te da 0. En el que sigue, M2 o 3. Tú sabes que el oxígeno es -2, ¿verdad? El oxígeno es -2, como son 3 oxígenos -6. -6. Entonces los dos manganesos deben ser +6. Y los dos manganesos deben ser +6. Por lo tanto, cada manganeso tiene que ser 3. ¿Sí o no? El último, John permanganato. O permangánico, perdón. Ya está. Tú sabes que el oxígeno es -2. Como son 4 oxígenos, -8. -8, -8, -8. Pero tú quieres quedarte con solo -2. Entonces, para que te quede solo -2, tú necesitas un +6. +6 -8 -2. Entonces, los estados de oxidación serían 2, 4, 3 y 6. Los 3 son positivos. 2, 4, 3 y 6. Claveleros. Ya, la 25. ¿Qué nos dice la preguntita número 25? Marca el verdadero o falso. Los números, a ver, con respecto a los estados de oxidación, son números enteros, positivos o negativos, que indican la carga aparente, ya, de los átomos de una especie química. A ver, perdón. Lo leemos nuevamente. Dice, marque verdadero o falso respecto al número o estado de oxidación. Son números enteros, positivos o negativos, que indican la carga aparente de los átomos de una especie química. Ya, eso es falso. Profe, pero dijo carga. Pero lo que pasa es que no solo la aparente, sino también la real. Falso. 2. La suma de estos en un compuesto es 0, lo que indica la electroneutralidad del compuesto. Eso es verdadero. Eso es verdadero. 3. En un ion poliatómico, como por ejemplo lo que dice ahí, la suma de sus estados es igual a la carga del ion. Eso es verdadero. Pero la clave sería DIL. Ahora, para que hagas tú la número 26, tienes que recordar
los tipos de nomenclatura. Tienes que recordar los tipos de nomenclatura. Ya. ¿Te acuerdas de los tipos de nomenclatura que tú conoces? Eran tres, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Eran la YUPAC, o también llamada sistemática. ¿Quién era la otra? La stock. Y la última viene a ser la clásica, tradicional, o también llamado común. A ver, en la nomenclatura YUPAC, ¿qué utilizabas? ¿No eran prefijos de cantidad? Mono, di, tri, tetra, penta. ¿En el stock que utilizabas? ¿No eran números romanos? Y en la clásica, tradicional o común, ¿no utilizabas tus famosos prefijos per, ico, oso e hito? Perdón, y eipo. ¿Sí? Entonces hay que marcar nada más con eso, muchachos. ¿Qué dice? A ver, en la 26. Acerca de los tipos de nomenclatura, indica verdadero o falso. Existen tres tipos de nomenclatura aceptados por la YUPAC, los cuales son la stock, sistemática y clásica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dos, en la nomenclatura stock, el estado de oxidación del elemento se indica mediante un número romano. Sí, verdadero. La nomenclatura sistemática utiliza los prefijos di, tri, tetra, etc. Para indicar la cantidad de átomos de un elemento. Sí, verdadero. O sea, ¿cuál sería la clave? ENA. ¿Estamos de acuerdo? La clave sería ENA. A ver, vamos a hacer la pregunta número 27. Mira, el problema número 27 te mencionó esta sustancia. Esto. Y te está diciendo, quiero que me digas los nombres de él según la YUPAC, según la stock, ¿ya? Según la stock, ¿ya? Y según la clásica o tradicional, ¿verdad? Y según la clásica, tradicional o común. Ya, a ver, mira. ¿Te acuerdas que en la YUPAC se utilizan prefijos de cantidad? Entonces yo veo dos hidrógenos. ¿Te acuerdas que te había dicho si la fórmula es AB, el nombre es BA? ¿Te acuerdas o no? La fórmula es AB, el nombre es BA. O sea, tú lo lees de atrás hacia adelante. Como veo dos hidrógenos, entonces yo voy a decir esto. Dihidruro. Dihidruro de cobre. ¿Estamos de acuerdo? Dihidruro de cobre. Ya, esa viene a ser la YUP. Ahora, si yo quiero saber el stock, yo debo recordar o darme cuenta que el cobre aquí trabaja con 2. Entonces, si trabaja con 2, ese 2 lo pongo en número romano. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? Hidruro de cobre 2. Y en la común o clásica, o también llamado tradicional, tienes que recordar los estados de oxidación. En este caso, el cobre sería 1 y 2. Y cuando un elemento tiene dos estados de oxidación, tiene dos, menor oso, mayor ico, ¿te acuerdas? Oso ico, oso ico, oso ico. Aquí está utilizando el 2, o sea, el mayor, entonces le corresponde ico. Entonces, ¿cómo se llamaría?
hidruro cúprico. O sea, ¿cuál sería tu respuesta? La D. Ya. Ahora, para responder el resto, vas a tener que recordar una especie de mapa mental. ¿Una especie de mapa mental? Sí. A ver, empezamos. Escúchame bien. Mira, vamos a hacer así. Yo tengo un metal. Si este metal yo lo combino con oxígeno, ¿qué me va a salir? ¿Un óxido de qué tipo? Un óxido de tipo básico. ¿Sí o no? Y si ese óxido básico yo lo combino con agua, ¿qué cosa me va a salir? Me va a salir un hidróxido. ¿Sí? ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Metal con oxígeno, óxido básico. Óxido básico con agua, hidróxido. ¿Sí? Profesor, ¿y qué forma tiene el metal, perdón, el óxido básico? Mira, metal le voy a poner así. Y óxido básico sería así. Hidróxido, ¿cómo reconoces a los hidróxidos? Los hidróxidos tienen esto, ¿no? OH. ¿Te has dado cuenta o no? Sí. Ya. Ahora, profesor, ¿y si yo tengo un metal? ¿Qué sucede si en un metal yo lo combino con agua? Perdón, con oxígeno. Si un metal yo lo combino con oxígeno, ¿qué cosa te va a salir? Te va a salir un óxido, ¿de qué tipo? ¿No te sale un óxido de tipo ácido? Y si a un óxido de tipo ácido tú lo combinas con agua, ¿qué cosa te sale? ¿No te sale un ácido de tipo oxácido? ¿Cierto o no? ¿Sí? Profe, no metal. Bueno, lo voy a representar con la letra E. Si ese no metal lo combino con el oxígeno, me sale un óxido ácido, que sería así mismo. Y si a eso lo combino con agua, me va a salir un ácido oxácido. Y tú tienes que saber que los ácidos oxácidos comienzan con hidrógeno, luego sigue el no metal y al final el oxígeno. ¿Verdad? Ahora, escúchame bien. Y si tú combinas un hidróxido con un óxido básico, si tú los combinas estos dos, ¿qué te va a salir? Te va a salir una sal de tipo oxisal. Y las sales de tipo oxisales, ¿qué estructura tienen? Van a tener el metal por delante. ¿Estamos de acuerdo? Y luego van a tener el no metal y al final el oxígeno. Eso quiere decir que las sales oxisales son compuestos ternarios porque tienen tres elementos. Metal, el no metal y el oxígeno. Ya. Ahora, ¿qué más tienes que recordar acá? Escucha, mira esta partecita. Vamos a colocar aquí un no metal. Ya. Mira lo que voy a hacer. ¿Ah? Si a un no metal yo lo combino con hidrógeno, ¿qué me va a salir? Me va a salir un hidruro. Me va a salir un hidruro. No metal con hidrógeno, te sale un hidruro. Pero estos hidruros pueden ser
hidruros especiales o pueden ser hidruros ácidos. Profesor, ¿y cuándo son especiales? Son especiales cuando este no metal es del grupo 3, 4 o 5A. Y los hidruros ácidos, ya se obtienen cuando son del 6 o del 7A. Ya. Ahora, si a los hidruros ácidos yo les agrego agua, se van a convertir en tus famosos ácidos hidrácidos. Y si a los ácidos hidrácidos nosotros le agregamos los hidróxidos, si estos dos los combinamos, ¿qué te va a salir? Te va a salir tu famosa sal aloidea. ¿Sí? Ahora, escúchame. Las sales aloideas son sales de tipo binarias. Son sales de tipo binarias. Están formados solo de dos elementos. Un metal y un no metal por lo general. ¿Sí? Ahora, por acá te puedo mencionar algunos hidruros especiales. Unos hidruros especiales muy conocidos son ellos. Esto de acá se llama metano. Y otro muy conocido viene a ser el amoníaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más tienes que saber acá? Profesor, ¿y si yo tengo un metal y si a esto yo le agrego hidrógeno, qué cosa te va a salir? ¿Te va a salir un hidruro? Profe, ¿un hidruro? Sí. Lo que pasa es que el hidruro que te salió aquí es un hidruro no metálico. En cambio aquí lo que te sale es un hidruro metálico. ¿Y qué es lo que tienes que saber? Que en los hidruros no metálicos el estado de oxidación del hidrógeno es +1. En cambio en los hidruros metálicos el estado de oxidación del hidrógeno viene a ser -1. Entonces si te preguntan, ¿con quién se debe combinar el hidrógeno para que trabaje con -1? Con un metal. ¿Ya está? Entonces, con todo eso, ya podemos ir resolviendo algunos ejercicios. Ya, tú solito, la 28. Ya, tú solo la 28. Ese es un mega resumen de lo que son las funciones químicas inorgánicas. A ver. A ver, vamos. Ya, a ver. ¿Ya lo tienes? A ver, vamos a la primera. A ver, yo veo la primera y yo sé que el estroncio es un metal, ¿verdad? Entonces, como el estroncio es un metal, yo veo que el primero es un óxido básico, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un óxido básico, ¿cierto o no? El segundo, ¿qué cosa es? Profe, el segundo es un hidróxido, profesor, ¿verdad? El tercero, el nitrógeno es un metal, está combinado con el oxígeno. ¿Qué sería? Un óxido ácido, o sea, un anhidrido. Y la cuarta sería un ácido de tipo oxácido.
Ya. Entonces, hay que marcar la correcta. ¿La A será correcta? No. La B será correcta. En 1 y en 2, los metales tienen el estado de oxidación más 1. Falso. Falso. Más bien son 2 cada uno. En el 3, en el C, 3 y 4 son compuestos ternarios. Profe, ¿qué cosa es un compuesto ternario? Está formado de 3 elementos. Y yo que vea, el 3 está formado solo de 2, entonces la C está mal. D, 4 es un ácido oxácido, sí. Y 2 es un hidróxido, sí, eso es correcto. E, ¿todos son óxidos? Falso. Entonces la 28, la clave sería la D. D. Ya. Ahora vamos a ver la 29. En la 29, ¿qué nos dice? Los óxidos son compuestos binarios formados por la combinación química del oxígeno con otro elemento. Bla, 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 bla. Al respecto, marque la alternativa incorrecta de los siguientes compuestos. Ya, 1 y 2 son óxidos básicos, sí, porque es oxígeno con metal, ¿verdad? 3 y 4 son óxidos ácidos, sí, porque es oxígeno con un metal, bromo y azufre. C, el nombre Yupac de 2 es trióxido de níquel, falso. Profe, pero si veo 3 oxígenos, está bien, pero son 2 níquel, debería ser diníquel, y acá le faltó el di. Pues ahí la C está mal. D, el nombre tradicional de 4 es anhidrido sulfuroso, de 4 es anhidrido sulfuroso, no, es anhidrido sulfúrico, porque el azufre trabaja con 6. Por lo menos hay un óxido básico, sí, por lo menos hay uno. Entonces aquí hay 2 claves. ¿Cuál sería? La C y la D. Ya. Ahora, hay que hacer la número 30. Para hacer el número 30, ¿qué debes recordar? ¿Qué debes saber? Los estados de oxidación. Óxido plúmbico. ¿El plomo qué estado de oxidación tiene? El plomo. 2 y 4. Y como dijo plúmbico, tomas el mayor. Tú sabes que el oxígeno es -2 y el plomo es 4. ¿Qué hacemos con el 4 y 2? Lo cruzamos y lo simplificamos. O sea que la fórmula del óxido plúmico sería Pb2, ¿verdad? Pb2. Siguiente, la B, óxido platinoso. El platino también tiene 2 y 4. ¿Me entiendes? 2 y 4. Entonces, como dijo platinoso, coges el menor que es el 2. El 2 se cruza con el 2 del oxígeno. ¿Y qué te va a quedar? Esto. Se simplifican los dos. Niqueloso. El níquel tiene como estado de oxidación 2 y 3. Pero como dijo Oso, tomas el menor. ¿Qué haces con el 2 del oxígeno y el 2 del níquel? Los cruzas. Al cruzarlo te lo vas a simplificar y te queda NiO. Óxido mercúrico. El mercurio tiene 2 estados de oxidación, 1 y 2. Dijo mercúrico, ¿cuál tomas? ¿El 1 o el 2? El 2. Ese 2 con el 2 del oxígeno los vas a cruzar, los vas a simplificar porque se puede y te queda HGO. Óxido cálcico. El calcio tiene un estado de oxidación que es el 2 nada más. Entonces, ¿qué hacemos con ello? El 2 del oxígeno con el calcio se cruza, se simplifican y te queda CAO. El primero te pregunta por la atomicidad, o sea, la cantidad de átomos. El primero tiene 3, el segundo tiene 2, este tiene 2, todos tienen 2 acá, 2 y 2. Entonces el problema te está preguntando por el mayor, o sea, la primera.
¿Ya ves que fue sencillo? ¿Ves? Es sencillo. Ya, la número 31 dice, indique la relación incorrecta. Óxido cúprico. Bueno, si me dijo cúprico, me está diciendo que el cobre trabaja con 2. Y si el cobre trabaja con 2, ¿qué hacemos con el 2 y el 2 del oxígeno? Los cruzamos, simplificamos y efectivamente la 1 está bien. Óxido de níquel 3. Claro, también está bien. Óxido de calcio. Eso no es óxido de calcio. El óxido de calcio es CaO. KO. Entonces quiere decir que la que está mal aquí sería la 3. ¿Cierto? Ya. A ver. La 32. A ver, ¿qué nos dice la 32? El problema te está hablando del anhidrido sulfúrico, del anhidrido carbónico y del ácido y del anhidrido carbónico. Entonces, para eso tienes que recordar los estados de oxidación. El azufre, ¿qué estado de oxidación tiene? 2,4,6, 2,4,6, 2,4,6. Hiposozoico, hiposozoico. Entonces, como dijo, sulfúrico, tomas el mayor, que es el 6. El 6 del azufre se cruza con el 2 del oxígeno, se simplifica y te queda SO3. Luego carbónico. El carbono tiene dos estados de oxidación, que es 2 y 4. Dijo carbónico, tomas el mayor, que es el 4. El 4 con el 2 del oxígeno se cruza, se simplifica y te va a quedar CO2. El otro, fosfórico. El fósforo tiene tres estados de oxidación, 1, 3 y 5. Entonces, como dijo, fosfórico, tomas el mayor, que es el 5. Cruzas el 5 del fósforo con el oxígeno, que es -2, y te va a quedar P2 o 5. Ya, esa sería tu respuesta. Ya. En la número 33. En la número 33, ¿qué es lo que haces en la número 33? Ya. En la número 33, te están diciendo quiénes son óxidos básicos y quiénes son óxidos ácidos. Óxidos básicos y quiénes son óxidos ácidos. Si tú quieres un óxido ácido, es no metal con oxígeno. Si quieres un óxido básico, es metal con oxígeno. Entonces tienes que buscar, pues, metal, no metal. El primero, P2O3, eso es básico. Siguiente, CO2, eso es ácido. Siguiente, CO2, eso es ácido. Siguiente, magnesia, MgO, eso es básico. Siguiente, quieres medir Al2O3, el aluminio es metal. Al2O3. Siguiente, N2O, ya. Es, sería un óxido ácido, no metal, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería tu respuesta? Sería 3 y 3, ¿no? 3 y 3 sería. 3 básicos y 3 ácidos. Resolución número 34. ¿Qué nos dice en la 34? Dice, uno de los siguientes hidróxidos está mal nombrado. Hidróxido de calcio está bien. Plomoso está bien porque el plomo trabaja con 2. Hidróxido de cobre 2 también. Hidróxido de magnesio, eso está mal. Porque tú sabes que el hidróxido de magnesio es así. Él es el hidróxido de magnesio, con 2. ¿Ya? ¿Sí? A ver, vayan tomando una fotito. Mientras, voy a cambiar de plomo.
A ver, bloquecito. ¿Lo tienes? ¿Azul, profe? Ajá. ¿Ya, profe? Obvio. Un problemita que me dice que dos conductores. No, vamos. Eso, equilibrio electrostático. ¿Ah? Equilibrio electrostático creo que es eso. No me recuerdo cómo la formulita de eso. Relación de áreas. No, relación de Área, ¿qué? claro. No. No, Sí, relación de áreas. solamente sé que el voltaje está igual. ¿No? Pero está muy cerca o está muy lejos. No, ese es un ejemplo que estoy viendo. Porque el problema es este de acá. Consiste en dos esferas de radio un megado que carga K1, K2, y efectivamente las esferas cargadas sobre una tras uno de los conductores el potencial eléctrico final una vez que el transporte de proveedores de carga cesa en el hilo con. O sea, cuando alcanzan el equilibrio electrostático. Ahora es muy raro la pregunta porque no me dice en función de qué lo voy a dejar. No sé. A ver. ¿Ya está? Borramos entonces. Ya, a ver. A ver. A ver, a ver. Vamos a hacer ahora la pregunta número 35, que es una pregunta también habitual. Observa. Resolución número 35. ¿Qué dice? Mira, a partir de un óxido metálico se genera un hidróxido. Determina el estado de oxidación del último compuesto si el metal emplea el mismo estado de oxidación que en el óxido. A ver, jovencito, escucha. Tú sabes que la fórmula de un óxido es así. Pero tú sabes que este óxido se puede convertir en un hidróxido al agregarle agua. ¿Y cuál es la fórmula del hidróxido? Así. Entonces, lo que tú tienes que saber es esto, que si en el óxido utiliza como estado de oxidación X, acá también lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Y ese numerito es justamente el que está acá abajo. ¿Sí? Ahora, el ejercicio te dijo algo. Te dijo que determina el estado de oxidación de este último compuesto si el metal, ya dice, a partir del óxido genera un hidróxido. Ya. Aquí falta un dato. Ahí le falta un dato. Tienes que decir, a partir de un óxido metálico se genera un hidróxido heptatómico. Falta ese dato, ¿ya?
Esto viene a ser heptatómico, faltó agregar ese dato. Entonces, si te está diciendo que es un hidróxido heptatómico, lo que te está diciendo que hay 7 átomos. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? Ahora, para que sea 7, X debería ser 3 o no. Profesor, 3, claro, pues. 2 por 3, 6 y más 1 de afuera, 5, 7, ¿no? Eso quiere decir que el estado de oxidación vendría a ser 3. O sea, clave beso. Faltó eso de ahí. Ahora, la pregunta número 36. Mira, en la pregunta número 36, tú tienes al feo. Al feo tú le estás agregando agua. Y si al feo tú le agregas agua, se forma el hidróxido. Primero el metal y luego el OH. Pero tú sabes que aquí el hierro trabaja con 2. Entonces al otro lado también trabaja con 2. Ese 2 lo bajo aquí. Y tú sabes que cuando el hierro trabaja con 2, le corresponde la terminación oso. O sea, esto vendría a ser el hidróxido ferroso. En el otro, tengo sodio. El sodio se combina con el agua. Cuando tú tienes un metal del grupo 1A y este se combina con agua, directamente se forma el hidróxido. Y de yapa se libera hidrógeno en forma de gas. Ahora, el sodio solo tiene un estado de oxidación que es el 1. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tiene un OH. ¿Y cómo se llama esto? Es un hidróxido muy conocido que te lo puse la vez pasada. Eso se llama hidróxido sódico o simplemente hidróxido de sodio. Entonces, tu clave tendría que ser beso. Beso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sería beso. Beso. A ver, en la pregunta número 37. Salud. En la pregunta número 37, muchacho en casa, también acá atento. ¿Qué dice? Escucha. ¿Cuáles de los siguientes compuestos están nombrados incorrectamente? Profe, esto de acá se llama ácido sulfhídrico, no. En primer lugar, la terminación hídrico, ¿a quién le corresponde? A los ácidos hidrácidos. Y eso no es un ácido hidrácido, es un ácido oxácido. Más aún, tú sabes que el azufre aquí trabaja con 4, ¿sí? Y cuando trabaja con 4, ¿qué terminación le corresponde? Hiposo no, ni tampoco ico, es oso simplemente. Pues, ¿esto cómo se llama? Ácido sulfuroso. En el que sigue, ácido nítrico, eso está bien. Eso está bien. Ácido nítrico, eso está bien. En cambio, en el 3, eso se llama ácido yódico. Si tú te das cuenta, el yodo aquí trabaja con 7. Y el yodo tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5, 7. Entonces es hipooso, oso, ico, perico. El perico le corresponde al 7. Entonces esto se llama ácido periódico. O sea, las que están mal eran la 1 y la 3. Ya. La 38. A ver, profesor, ¿cuál sería la clave de la 38? Te dijo ácido sulfúrico, pero ácido fosforoso. Y tú sabes que el fósforo tiene estos estados de oxidación, 1, 3 y 5. Y si dijo fosforoso, te está diciendo que tomes el 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos del fósforo, de frente le ponemos 3 hidrógenos, sin importar qué estado de oxidación use. Ahora, el número de oxígeno. Cuando es el fósforo, el arsénico, el antimonio o el bismuto,
Al estado de oxidación le sumo 3 y entre 2. 3 más 3, 6 entre 2, 3. Esa sería la fórmula del ácido fosforoso. Es un caso especial, por ejemplo. Y el otro es el ácido yodoso. Ácido yodoso. Y tú para eso tienes que saber que el yodo tiene los siguientes estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Como dijo oso, ¿cuál utilizas? El 3. ¿Cómo era? Hipooso, oso y coperico. 1, 3, 5, 7. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, 3 es impar, por lo tanto va un hidrógeno. Luego va el yodo y el número de oxígeno. Cuando es impar, más 1 sobre 12. Más 1, 4 entre 2, 2. Pues esas serían las fórmulas. O sea que tu clave tendría que ser la E. En la número 39, ¿qué te dice? Indique el ácido mal nombrado. A ver, ¿cuál ácido estaría ahí mal nombrado? ¿Sabes cuál ácido está mal nombrado en la 39? Viene a ser este de acá. Profesor, ¿y por qué está mal nombrado? Porque el manganeso trabaja con 7. Ahora escúchame. Cuando un elemento trabaje con 7, así sea el único estado de oxidación que tenga, siempre va ICO. Esto se llama ácido permangánico. Cuando un elemento tenga un solo estado de oxidación y este sea el 7, ahí va perico. Ya, la 40. A ver, ¿cuál sería la clave de la 40? Bueno, profesor, veo esto de acá, inmediatamente concluyo que es un ácido de tipo oxácido. Es un ácido que tiene 3 elementos, por lo tanto es un ácido ternario. Más aún me doy cuenta que el azufre trabaja con estado de oxidación 6, ¿cierto? Y cuando trabaja con 6, ¿esto cómo se llama? Este es el famoso ácido sulfúrico. Entonces, ya. Entonces dice, ¿es un compuesto ternario? Sí. ¿Es un ácido hidrácido? No. ¿Es el ácido sulfúrico? Sí. La C. Ya, a ver, tú solito ve intentando a ver hacer la 41. Ve intentando hacer la 41, a ver tú solito. ¿Qué es teoría? Vamos tú solo. Ya, a ver, respuestas. Ácido. A ver, ¿el nitrógeno qué estado de oxidación tiene? No tiene el 3 y tiene el 5. Entonces dijo Oso, tendrías que tomar el 3 y el 3 es impar, por lo tanto tiene un hidrógeno. Un nitrógeno y el número de oxígeno sería 3 más 1 sobre 2 y eso es 2. O sea, la clave sería la D. ¿Ya? La clave tendría que ser la D. ¿Sí? Ya.
A ver, vamos a hacer la número 42. A ver, profesor, ¿qué nos dicen de la pregunta 42? Mira, escúchame. ¿Tú te acuerdas que yo te había dicho esto? Que los hidróxidos, al combinarse con un ácido, se obtiene la sal más el agua. Y el tipo de sal depende del tipo de ácido que hayas utilizado. Si tú utilizas un ácido de tipo hidrácido, te va a salir una sal de tipo aloidea. Y las sales aloideas son sales binarias porque solo tienen dos elementos. Y si tú utilizas un ácido de tipo oxácido, lo que te va a salir es una sal de tipo oxisal. Y las sales oxisales son sales binarias porque tienen tres elementos. Profesor, ¿la sal solo se obtiene así? No, hay varias maneras de obtener sales. Otra es esta. Si tú tienes un metal y esto lo haces reaccionar con un ácido, ¿qué sucede? Se va a formar la sal y de paso se libera hidrógeno al medio exterior. ¿Sí? Ahora, tú tienes que saber que las sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, se pueden disolver ¿en dónde? En agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque las sales son sustancias iónicas. Las sales son sustancias iónicas y el agua es una sustancia polar. ¿Y qué dice la regla? Que las sustancias iónicas se pueden disolver en sustancias polares como por ejemplo el agua. Ya, entonces dices, generalmente son solubles en agua, sí. ¿Tienen puntos de fusión relativamente bajos? No. Las sales son compuestos iónicos y como son compuestos iónicos, tienen temperaturas de fusión muy altos más bien, no tienen bajos. La segunda es falso. Puede ser obtenida partiendo de un metal y un ácido, correcto. O sea, la clave sería la C. Ahora, el problema te está preguntando por esto. La 43. Problema 43. Te está hablando del sulfato ferroso. Ya está. Ahora, escúchame, papá, escucha esta parte. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que si el nombre era AB, la fórmula era BA? Era al revés, ¿no? AB, BA. ¿Te acuerdas? Entonces aquí me dijo sulfato ferroso. Sulfato ferroso. Eso quiere decir que el ion ferroso, si es ferroso es más 2 o no. Si es ferroso es más 2, ¿verdad? Se combina con el ion sulfato. Ahora, profesor, ¿cómo es el ion sulfato? Papi, si aquí es ato, antes no era ico. Antes no era ico. ¿Cierto o no? O sea, el sulfato viene del sulfúrico. Sulfúrico. Y yo te pregunto, y si yo digo sulfúrico, ¿qué estado de oxidación toma el azufre? El azufre toma el estado de oxidación 6, ¿sí o no? ¿Sí o no? Toma el estado de oxidación 6. Y 6 es par. Y cuando era par, ¿qué le hacíamos acá? Le sumamos 2 y entre 2. 6 más 2, 4. Perdón, 6 más 2, 8. Y entre 2, 4. Y cuando veas que el estado de oxidación es par, entonces aquí le vamos a poner más 2. Menos 2, perdón. Y ahora, ¿qué hacemos con las cargas? Las cargas las cruzamos. 2 aquí y 2 acá. Se pueden simplificar. Eso quiere decir que la fórmula química sería esta. Esta sería la fórmula del ion sulfato. ¿Qué me están preguntando acerca del ion sulfato? ¿Es una sal oxisal?
Sí, efectivamente es una sal oxidante. Tiene 12 átomos de oxígeno en su estructura. No, no tiene 12 átomos, más bien tiene 4. Entonces la primera es verdadero, la segunda es falso. ¿Tu nombre es sulfato ferroso? Sí, sí. Profe, ¿qué? ¿Se puede combinar esto? Claro. Y en esta parte de acá, cuando yo digo ferroso, yo también puedo decir esto. Hierro 2. También es válido. Entonces quiere decir que esta es falsa, ¿no? Porque acá debería ser hierro 2, no ferroso 2. Así debería ser. Entonces, las que son incorrectas serían 2 y 3. 2 y 3. A ver, la 44. ¿Qué dice la 44? Uy, la batería se está muriendo. Ya. A ver, ¿qué dice la 44? Dice, respecto a la reacción que se produce entre la soda cáustica y el ácido sulfúrico. A ver, profesor, problema número 44. ¿Quién es la soda cáustica? Papi, la soda cáustica tú sabes que es el hidróxido de sodio. Y el ácido sulfúrico es el H2O4. Ahora, tú recordarás que los hidróxidos pierden OHs. Si tú le quitas los OHs, te va a quedar carga más 1 porque le has quitado un OH. Los ácidos pierden los hidrógenos. Si tú le quitas los dos hidrógenos, ¿qué te queda? SO4 menos 2. ¿Qué hacemos con estas cargas? Las cruzamos. O sea, sería Na2, SO4. Profe, ¿y cómo se llama esto? Bueno, era sulfúrico. Aquí, ¿cómo es? Ico lo cambias por ato. O sea, esto se llama sulfato. Esto es sodio. Pero sería sulfato de sodio. Sulfato de sodio o sulfato sódico. ¿Por qué no pregunta? ¿En la reacción participa un ácido hidrácido? No, no es un ácido hidrácido, es un ácido oxácido. Esa es falsa. ¿Se obtiene una sal hectatómica? Sí, hectatómica sí, porque tiene 7 átomos. 4 más 1, 5 y más 2, 7. Ya. ¿Los productos son iónicos? Profe, dijo productos, ya. Lo que pasa es que cuando él con él se combina, te da la sal, pero por aquí aparte te forma agua. ¿Te acuerdas? Hidróxido más ácido, oxácido, sal más agua. La sal es un compuesto iónico y el agua es un compuesto covalente. Entonces sería falso. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso. O sea, la B. ¿Sí? Bueno, chicos, lo dejamos hasta acá y los demás problemitas los dejo para que ustedes lo practiquen en casita. La próxima semana va a ser unidades químicas de masa y ahí sí vas a tener que calcular, ¿ah? Porque vas a sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Ah? Así que sí, te da una calculadora por si acaso. Listo, chicos, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Cuídense, muchachos, cuídense y repasen, ¿ya? Nos vemos, chicos.